Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos visita el doctor Antonio Piñero, filósofo, teólogo, filólogo y traductor de los libros del Nuevo Testamento publicados recientemente por la editorial Trota. Bienvenido, Antonio. Bien hallado, y en tu nombre, ya sabes, yo saludo a todos tus colegas y a quienes te dirige. Y resulta que ahí, enfrente de tu cabeza, tienes el libro. Sí, tengo el libro enfrente de mi cabeza y tengo al lado otro libro tuyo, los 3 libros que le dedicaste a los gnósticos. Sí, ya lo veo también. Tienes muy buen ojo. Pues mira, si te parece, bueno, no sé si quieres presentar un poco, aunque ya está más que... No, yo creo que no es necesario. Ya la gente en líneas generales me conoce, ¿no? Tú dices, o yo digo, que yo soy catedrático emérito. Es Sí, decir, a mí ya me han jubilado porque yo no me hubiera jubilado. Nací en el 41, por lo tanto, enseguidísima, en agosto voy a cumplir 81 años, pero yo me encuentro muy bien. sí. Entonces yo sigo con mi trabajo eh, intensamente, me lo paso muy bien. Y este libro, que es bien gordito, como tú sabes, ¿no? Pues yo tuve esta idea hace unos 10 años, quizás un poco más, y luego reuní a algunos colegas para hacer la parte en la que yo me consideraba menos competente. O también era la idea, porque los dos colegas que trabajan conmigo, José Montserrat y Gonzalo Fontana, son para mí dignos de admiración. Yo Por supuesto. los tengo muy por encima de mí mismo, ¿no? Y creo que su trabajo es espléndido. Sí, habéis Así hecho un que, trabajo espléndido, sí. y Sí, entre los tres, pues hemos hecho este libro sí. y ha tenido buena aceptación. Sí, me decías que ya vais por la segunda edición, ¿verdad? Sí, que se vendió la primera de 3.000 ejemplares en 4 meses y medio. Tardó un poquito, casi 3 semanas o más, en la imprenta en hacer la segunda edición porque tiene las correcciones convenientes y alguna pequeña omisión, una solo, que nos habíamos saltado 3 versículos en una carta de Pablo, pero bueno, es una verdadera edición, ya que se corrige lo anterior y a medida que nos vienen cualquier tipo de enmienda o algo así, lo aplicamos porque deseamos ciertamente que la, la edición siga, ¿no? Ojalá se agote la segunda y siga. Yo creo que es un libro interesante porque no hay otro en español, ni tampoco en italiano, ni tampoco en francés. Mira que los franceses tienen cosas buenas, ¿eh? Pero los de la editorial Gallimard, que hicieron también un comentario al Nuevo Testamento, pues era una edición confesional, no, o sea, era de teólogos. O si quieres también en inglés o en alemán hay alguna edición, sobre todo en alemán, pero es más pequeña que la mía y encima une apócrifos. Con lo cual, si te imaginas, al unir apócrifos, esto es un poquito de alergia, ¿sabes? Sí, Estamos así, estamos en primavera. pero esto se me pasa enseguida. Y resulta que el que podía ser una contrapartida alemana, pues es un libro más pequeño que el nuestro, y además, al unir apócrifos, ser más pequeño, el comentario es mínimo. Y para colmo también, al señor que yo lo conocí personalmente, el autor, junto con una discípula suya en Heidelberg, es un catedrático de teología. Sí, O sea que tampoco es una edición absolutamente de gente no confesional, gente como somos Gonzalo Fontana y yo, somos catedráticos de filología griega y latina, ujú, respectivamente, y José Montserrat es de filosofía antigua ajá. y ha estudiado muchísimo toda esta parte del cristianismo. Es decir, que yo creo que esta obra es una buena idea, sin más. Y una obra que creo que va a perdurar en el tiempo. Por lo En menos principio, en lengua española creo que va a perdurar y va a ser una referencia. yo creo que sí, Si te aunque, parece, hombre, yo creo que sí, ese es mi deseo. Yo creo, sin embargo, que como toda obra de este estilo, aunque pausada y bien pensada, es lo que se llama técnicamente un opus
imperfectum, una obra imperfecta que ha de complementarse un poco más en alguna parte, que quizás es demasiado escueta, es decir, que se podría haber hecho algo más. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, donde no se comentan, pues para quizás ahorrar espacio, pues algunos pasajes que son paralelos a Marcos, hay que tener en cuenta que el Evangelio de Mateo incorpora aproximadamente el 80% de Marcos, Sí. pero con notables variaciones, adiciones y supresiones. Pues quizás yo creo que habría que comentar un poquillo más esas supresiones, adiciones, modificaciones, porque eso nos daría una pista mucho mejor para entender el Evangelio de Mateo. Y Pues yo creo que a ver si para la tercera edición, ¿no? no, Déjame. eso lo veo un poco más difícil, porque eso exige mucho tiempo. Y Bueno. aparte, que tanto Montserrat como que acaba de publicar un libro sobre el Camino de Santiago, pero súper interesante. Montserrat. Sí, 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 sobre Mm, el Camino Norte de Santiago. Yo he hecho una crítica de él en Facebook y en mis dos blogs, y a mí me parece un libro interesantísimo. pues Es habrá que decir, leerlo. Gonzalo Fontana y Montserrat están también perfectamente activos. El más jovencito es Gonzalo Fontana, pero Montserrat tiene, lo va a cumplir 81 enseguida, pero yo creo que Montserrat me saca 11 o 12 años. Y está activo, perfectamente lúcido y estupendo. Vamos a necesitar de tu lucidez para poder entrar de lleno en el libro que tú traduces en los libros del Nuevo Testamento, Bueno, que es el libro de la revelación, de las revelaciones, ¿verdad? El famoso Apocalipsis. bueno, pues tú pregunta y si yo sé, te respondo. Por Y si no supuesto. sé, pues te digo, pues, Como tú no pues no sepas, lo sé. vamos apañados. Como tú no sepas, vamos apañados. Pero bueno, me gustaría hacer aquí un... Me gustaría utilizar el libro de las... Bueno, lo primero que tengo que decir es que al leer tu libro del Apocalipsis, tu traducción, me ha gustado tanto tu traducción como las notas a pie de página que pones para explicar tu traducción. Es una doble revelación ver tus notas. Realmente el libro empiezas a ver claro qué es lo que se esconde dentro de él, con lo cual te felicito y te doy mi enhorabuena. Me ha encantado, la verdad. No, yo te lo agradezco. Yo creo que no está mal. Sí, explica bastante A, el ni- libro, ¿no? a nivel personal me interesa el Apocalipsis por dos razones que no tienen nada que ver con tu libro. Eh, la verdad, de todos los libros del Nuevo Testamento, las revelaciones, a lo mejor soy un bicho raro, siempre ha sido el libro que, quizá porque no lo comprendía, que menos me ha interesado. Y de repente me empecé a interesar por el trabajo de un psicoanalista llamado Norman O'Brown, que hizo un libro que se llama, en los años 60, Apocalipsis y o Revelación, donde comparaba el Apocalipsis con relatos de deconstrucción literaria, lo comparaba también con el Finnegan's Wake de James Joyce, lo comparaba también con el Corán, ¿no? Y bueno, empecé a observarlo de otra manera. Y bueno, y en segundo lugar, esto se llama La taberna de Rudolf Steiner, me interesa la revelación, las revelaciones, porque Rudolf Steiner habla del Apocalipsis como un ejercicio de fantasía ética. Tú, de hecho, encuadras el Apocalipsis, las revelaciones, en un género literario, que va más allá del propio libro, ¿verdad? Sí, El género sí, apocalíptico. sí, sin duda alguna. Yo recuerdo que hace muchos años, que no sé si tú conociste a un editor de DAF que se llamaba Sebastián Vázquez. Lo conocí de oídas, por así decirlo. Sí, bueno, pues él me encargó que escribiera un libro sobre los apocalipsis. Yo le dije, y lo primero que tenemos que hacer es presentar otros apocalipsis. Es que hay muchos. Dijo, no, Claro. bueno, pero es una colección un poco pequeña y tal, de tal manera que yo hice un libro que sigue vivo, totalmente vivo. Me pagan derechos de autor, no mucho, pero cada año, ¿no? O sea que sigue vivo en edad, que se llama 45 Apocalipsis. Y resulta que yo creo que hay muchos más. Es decir, que si contáramos los apocalipsis judíos, te digo, de ámbito judío, y Sí. judío cristiano hay más de 100. Ujú. Eso te da una idea por qué es un género. ¿Y por qué digo yo que es un género? Porque en el Apocalipsis se mezclan no solamente revelaciones personales, sino también material
que él ha ido tomando de otros apocalipsis. Es decir, que él es un hombre cuco en el sentido de que ha tomado otro material y lo ha engarzado con sus revelaciones propias. Pero el libro del Apocalipsis, tal como está, y yo creo indicar con bastante claridad que no está terminado, el libro no está No terminado, está terminado, lo dejó sin terminar, sí. sin terminar, sin concluir. La Nueva Bueno, Jerusalén no es el final, entonces, no es el final del Apocalipsis. no, sí que puede ser al final, pero no está terminado porque desde el capítulo 19 hasta el 22, que es el final, ahí faltan cosas. Ajá. O se ha perdido o el hombre saltó hacia el final, que es lo que le interesaba. Yo sí que creo que es el final. Digo que no está terminado antes del final. Es decir, que el capítulo 20 y 21 dice cosas muy raras, Sí. sobre todo algunas cosas que no merecían, o sea, que no pueden estar ahí. Bueno, entonces, quiere decir que no está terminado, puede ser que le falte el último hervor, Sí. el último repaso, el eliminar, el encuadrar algunas cosas y ponerlas en su sitio. En eso. Pero bueno, el Apocalipsis quiero que lo sepan nuestros oyentes, que es un libro de laboratorio. Es propio de un gabinete, de un escritor. Es decir, que no es esto de decir yo he tenido unas revelaciones y plom, 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 y ahí lo escribo. Eso es lo fundamental. Y segundo, el Apocalipsis es un libro de consuelo. De consuelo. Y tercero, es un libro en el que profetiza, en mi opinión, como lo explico en el libro, dando vueltas y vueltas, probablemente 3 vueltas a lo mismo, pero con diferentes enfoques, lo que va a ocurrir pronto. Sí. Y él dice 2 tiempos y medio tiempo, algo así, 2 años y medio, algo así, ¿no? Lo que va a ocurrir pronto. Él estaba convencido de que el imperio se derrumbaría. Sí. Una de las cosas que faltan y no está descrito es cómo el Nerón redivivo, es decir, que él lo acepta como que Nerón de algún modo o no murió del todo, o si murió, resucitó como un personaje un tanto raro, se fue a Persia y como el imperio le había obligado a suicidarse, Ajá. pues entonces él volvería para castigar el imperio. Y eso es un mito recurrente, pero eso no está estrictamente en el Apocalipsis, sino que se da por supuesto, ¿no? Ya. Entonces eso yo digo que ahí le falta alguna pieza y en el capítulo 21, cuando habla de que aquí no entre ningún idólatra ni no sé cuánto y tal, pero ¿cómo? Si ya ha terminado todo y estamos en la Jerusalén celeste. Eso es una pieza que se ha colocado ahí y que pertenece evidentemente antes. Sí, O sea sí, que sí. entre lo que falta de lo que tendría que ser la última batalla del caballero sobre el caballo blanco, se pinta mínimamente. Vamos, es un versículo o dos, ¿no? Y entonces eso podría estar más desarrollado, más la parte de Nerón, más la caída de Jerusalén, de Jerusalén, de Roma, De Roma, sí. todo eso un poco más desarrollado, pero no lo desarrolla. En ese sentido, le falta en un último repaso. Y una pregunta. Sí. No, tú hablas de un libro de consuelo, pero claro, una vez que las profecías de la revelación no se cumplen y la Iglesia decide utilizar el libro, ¿no?, para unirlo a los 4 evangelios canónicos, ¿no?, tendrá otra función que no sea el consuelo. A lo mejor realmente el Apocalipsis lo que intenta crear en la mente de quien lo lee es una especie de mente proclive a desarrollar dentro de uno mismo esa propia revelación. ¿Tú No sé, crees? yo creo que, la verdad, no sé O si la lo creo o verdad, no. La verdad es que supongo que una vez que una profecía no se cumple, lo que queda es el efecto de esa obra sobre la mente de quien la lee. Y yeah. claro, hay una frase, de hecho, en el Apocalipsis, en el 19:10, que dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Es verdad? Y yo me pregunto si a lo mejor el Apocalipsis es básicamente un método para crear profetas. No.
Pero vamos a ver, si tú lees el Apocalipsis, ¿no crees que debes confesar que el autor está totalmente convencido de que el fin del mundo es inmediato y que aquellos que están perseguidos moralmente porque los asesinatos, cuando se cree que se compone el Apocalipsis por toda esa lista de emperadores, Ujú. pues resulta que el autor está convencido de que el final es próximo. Y como escribe en la época de Domiciano, y en Domiciano no tenemos constancia de grandes persecuciones, esas persecuciones pueden ser también morales, porque Ajá. él habla de persecuciones sangrientas. Fíjate, en el centro del Apocalipsis, ¿no? Allá por el capítulo 11, y cuando las lágrimas de los mártires y todo eso suben al cielo, yo creo que está convencido de que el libro es consuelo porque va a ocurrir lo que él escribe. Por Ujú. eso es un libro de consuelo. Ahora, si ha escrito un libro como formador de profetas, tendría que estar convencido de que su libro es otra cosa que no una profecía. Entonces, estaría convencido él mismo de que su libro sería una profecía fallida. Eso es Ujú. imposible. Es imposible. O Vale, sea, vale. me parece que eso es absolutamente imposible. Vale, Lo vale. que pasa es que aquellos que introdujeron el Apocalipsis dentro del canon, que no sabemos por qué, hay teorías para todo, ¿eh? Hay Sí. teorías como que el Apocalipsis, en la época de inicios del canon, que lo ponen muy al principio, pongamos a finales del siglo I, inicios del siglo II, se creía que se iba a cumplir todavía. Hay alguien que dice, un tal Johannes Leipold, del Mundo del Nuevo Testamento en castellano, ese señor ya murió, que es un teólogo protestante de una gran altura, él está convencido de que ese fue el libro primero canónico. El libro primero canónico. Y sin embargo, por otra parte, nosotros sabemos que ya en el siglo III empezaron las voces en contra del Apocalipsis Ujú. y que el Apocalipsis no fue aceptado por las iglesias orientales hasta el siglo X plenamente. Es Caray. decir, tuvo muchas dificultades. Pues sí. Lo que ocurrió es, como no sabemos nada de la historia del canon, como en realidad no sabemos casi nada de los orígenes del cristianismo y hablamos de hipótesis, conjeturas, análisis y más conjetura, pues resulta que yo creo que inmediatamente que resultó y se vio que era una profecía fallida, ya no había vuelta atrás, no se podía deshacer el canon. O Sí. sea, una vez hecho, hacia el 180, no se podía deshacer y entonces empezó a interpretarse, como tú dices, o bien de una manera simbólica, o bien de una manera en clave, de Ujú. tal manera que si se estudian las claves se puede adivinar cuándo es el fin del mundo, o bien como una revelación interior para que te sirva de una especie de consuelo y te haga... Hombre, Rudolf Steiner es bien conocido, vamos, no es que yo sea un lector de Rudolf Steiner, pero sí que lo conozco, ¿no? Y Sí. sé su pensamiento en líneas generales. Sí. No, Es una- de todas maneras, nosotros no vamos a seguir el pensamiento de Steiner más que para apuntar pequeñas cosas. Lo que está claro es que una revelación lo que busca es enseñarnos lo que se encuentra detrás de lo aparente, ¿verdad? Detrás de lo aparente en el sentido, en el caso del Apocalipsis, lo aparente es que el imperio está en pleno apogeo. Y que las iglesias están en plena decadencia, ¿no? En parte sí. En O parte por lo sí. menos a él le parece que han perdido su fe primera, como está claramente ¿Nos puedes decir un poco los vicios en los que han caído las siete iglesias que critica el vidente del Apocalipsis? bueno, en líneas generales es una pérdida o calidez de la fe primera, es decir, el entusiasmo por mantener vivo la esperanza de que el fin llega inmediato.
Ajá. Si es que es verdad, o sea, ese es el pecado principal. Otros pecados principales es seguir otras doctrinas, pero cuando habla de la profetisa esa, Sí, ¿no? Jezabel, ¿no? Sí, o habla del profeta Nicolás, en Sí. realidad no sabemos qué es o qué doctrinas tiene. Ujú. Les llama casi hijos de Satanás. De hecho, parece que las iglesias forman parte más del problema que de la solución, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que un individuo tan poderosamente místico, Sí, tan poderosamente profético, y si me lo permites, dentro del punto de vista de la psiquiatría, tan prodigiosamente fuera de sí, sí. porque para hacer esta profecía y ser un visionario, yo no sé, tienes que ser un epiléptico, tienes que tener una mente, una cosa O muy un especial, poeta, o un poeta, o un superpoeta, o un o un superpoeta. profeta que se cree poseído de alguna manera por un numen divino, pues Sí, esta gente es muy especial. sí. Entonces, esos pecados que tú dices, que los criticas, son sobre todo la pérdida del calor primero y el Ujú. no creer que el fin viene pronto y el seguir las doctrinas de otros individuos que no son la suya. Tú como filólogo, por favor, defínenos qué es la etimología de entusiasmo, que creo que es tener un Dios dentro, ¿verdad? Sí, entusiasmos, si quitas la parte final, el mos, que es un sufijo añadido, lo que queda es el en dentro de la preposición y theos, la divinidad. Sí. El entusiasmos es el acto de estar mm, con la divinidad o dentro de la divinidad o que la divinidad está dentro de ti. Entonces un tipo entusiasta en realidad es aquel poseído por la divinidad. Qué bonito. Y el profeta es el entusiasta por naturaleza, aquel que está poseído. Bueno, y hay que tener en cuenta que en esta época la teoría profética, en líneas generales, era que de algún modo la divinidad se mete dentro de tu cuerpo, y digo de algún modo porque nadie lo explica ni cómo, ni de qué manera, ni cuánto dura, y que normalmente, y eso lo dice Filón de Alejandría, que es casi contemporáneo de Jesús, digamos, quizás vive hasta el año 50, es decir, eres semicontemporáneo de Pablo y de todos eso, piensa que en el momento en que te viene el espíritu profético, tu mente debe salir. Es decir, tu mente humana debe quedar adormilada, porque no es lícito que lo mortal, tu mente, cohabite con lo inmortal, Mm. el espíritu profético que te invade. Por lo tanto, tu mente debe quedar fuera. Y en líneas generales, esto es puramente platónico, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que tal como tú lo defines, los intelectuales de alguna manera no pueden tener acceso al espíritu de la profecía, porque su mente siempre está presente, juzgándolo todo y criticándolo todo. Hablo de mí también, ¿eh? Pues sí, para un profeta del siglo primero, que fundamentalmente tiene estas ideas, así es. Un intelectual es un racionalista, un individuo que piensa con su propio cerebro y ese pensamiento absolutamente competente en todo momento no permite, entre comillas, a la divinidad que lo posea. Vale, digamos que frena el entusiasmo, claro. Pleno, totalmente. Enfría, mejor dicho, enfría, ¿no? Enfría el entusiasmo. Bueno, pues si te Yo parece, diría que lo frena. lo frena, Pero sí. bueno, yo quisiera recalcar eso que tú dices. No creo que el profeta del que hablamos, que no sabemos nada más que el nombre, Sí, que ni siquiera es que Juan, ni además. siquiera, Ni claro, siquiera. que sabemos que es un anciano, Sí. sabemos que era alguien respetado. Que está aislado también, ¿no? Bueno, sí, que no, quizás no escriba en Patmos, sino que estuvo en Patmos y escribe lo que vio en Patmos, ¿no? Que había sido de algún modo perseguido. Tú ten en cuenta que en la época de Domiciano, el culto al emperador, Sí. en la zona donde creemos
que se escribió el Apocalipsis, que fue en Éfeso, estaba muy viva. No en Roma, donde el emperador, ya desde Vespasiano, se reía. Dice, no, pero la gente dice, bueno, el mismo Augusto y todo eso. A lo mejor Calígula no, pero Claudio ciertamente. Y Nerón al principio la gente decía, hombre, menuda broma. O sea, que yo soy un dios, no me hagas rey. Desde luego Vespasiano era el primero que se mofaba de todo eso de una manera paladina. Entonces, Domiciano estaba convencido de que de alguna manera él era. Ten en cuenta que esto es también muy del Oriente y muy de la teología del monarca egipcio, que es el faraón. Sí. El faraón es Horus en la tierra, es la divinidad Horus en la tierra. Bueno, Sí. en Asia Menor es posible que a este Juan, si no llegaron a darle matarile, pero que sí lo expulsaron a una islita ahí pequeña y quedó allí excluido como de la sociedad, es porque probablemente se negó a participar en el culto al emperador, Ajá. que en Asia Menor estaba muy vivo. Es decir, los sacerdotes del culto al emperador había por todas partes, incluso en tiempos de Herodes el Grande en Judea, en Cesarea Marítima, donde había un templo dedicado a Augusto. Fíjate, en Cesarea Marítima, allí, eso es dentro de Israel, ¿no? Sí, sí, sí. Allí estaba Poncio Pilato, allí tenía su cuartel, etc. Bueno, pues es que allí realmente había un templo a la diosa Roma, al numen, al espíritu de la diosa Roma, y otra a Augusto. Bueno, una cosa. Un escándalo para los judíos, me imagino. Un escándalo. Bueno, pues entonces estos judíos que estaban en Éfeso estaban en un terreno donde el culto al emperador tenía vigencia. No en vano, la carta, esta famosa de Plinio el Joven, la carta 10, en donde cuenta que algunos denunciantes anónimos denunciaban a cristianos que no adoraban, se negaban a prestar, a hacer libaciones o a tomar un incensario y lanzar perfumes en honor a una estatua del emperador vigente, que en ese momento era Trajano. Bueno, pues entonces no es extraño que este Plinio vivía en Bitinia. Y Bitinia es Asia Menor. Sí. Y allí sí que por lo visto hubo alguna muerte. Vale. Pero eso es posterior. Estamos en la época de Trajano. Sí, sí. En torno al 114 o 110 o por ahí, o 115. Pero Trajano muere en el 119, ¿no? No lo sé, la verdad, no lo sé. Un poquito más tarde. Pero bueno, de todas maneras, entonces, estamos en una época en la que a Juan le persiguieron por no adorar al emperador. Y lo que él ve es que eso va a tener su fin. Y consuela diciendo que el fin va a ocurrir en 2 años y medio. A través de una serie de pasos que me gustaría que nos fueras aclarando, porque hay una serie de cosas que a mí, aún después de leer tu libro, me cuesta entender. A ver, dímelo, tú me vas diciendo y yo te lo explicaré. Yo te lo agradezco. Me gustaría que fueras como, no sé si Elías o Moisés, uno de los 2 testigos que nos van aquí acompañando. Sí, pero el capítulo, y a lo mejor que no sabemos quiénes son los 2 testigos. Sí. Y bueno, la primera gran duda que tengo, ¿no? Lo primero es, ¿hay una relación entre el gnosticismo y la revelación? Lo digo porque cuando analizo los capítulos veo que hay una serie de sifigias, de contrarios complementarios que se están oponiendo, por ejemplo, Miguel y el dragón. Esa es la primera pregunta que te hago. ¿Hay una relación entre la gnosis y el Apocalipsis? Realmente en el Apocalipsis no hay estrictamente conceptos gnósticos, como sí los hay en el Evangelio de Juan, donde hay al menos una prenosis, o una protognosis, y donde la verdad es el reino de la luz y la mentira es el reino de la tiniebla,
donde la oposición entre el bien y el mal y entre la oscuridad y la luz es absolutamente clara, donde Jesús es el revelador, ahí sí hay. Entonces, sí, yo te digo sinceramente, en la revelación no hay una gnosis estricta. Lo único que la gnosis es un conocimiento de lo oculto por medio de una revelación, pero una revelación sobre un texto sacro previo normalmente. Es decir, no conocemos en el mundo occidental, que nos interesa a nosotros, la gnosis judía y cristiana, otro tipo de gnosis que no sea aquella que por medio de una revelación entiende bien un texto que previamente se considera revelado, por ejemplo el Génesis. Sí, sí, sí. Y que un judío normal o un cristiano normal no entiende. Ahora le llamaríamos hermeneuta. Sí, pero un hermeneuta especial inspirado. Bueno, entonces yo te respondo sinceramente. Sí, sí. Creo que en la revelación no hay rastros de gnosis. Piensa en esto solo. Sí, sí, sí. La revelación es como una especie de parcheado, o como si el autor hubiera cogido frases y alusiones bíblicas y las fuera empalmando continuamente. Es decir, las alusiones, no hay citas estrictas, pero el vocabulario y las alusiones a los apocalipsis anteriores, al pensamiento apocalíptico que nosotros conocemos por esos apocalipsis que yo he publicado, pero sobre todo los apocalipsis del tomo sexto de los apócrifos del Antiguo Testamento de cristiandad. Entonces, realmente, lo único que diríamos que es gnóstico en cuanto que tiene una revelación, pero sí, nada más. Pero sí, no lo puedes confundir con la gnosis a la que tú te refieres, porque esa, te digo, es una revelación sobre un texto sacro previo. Siempre. Perfecto. Es verdaderamente curioso. La gente no sabe. No, un maestro gnóstico nunca dice, aquí estoy yo, que me han revelado. No. Siempre va con un libro. Qué bien. Y él es el que lo interpreta. Qué bien, qué bien. Sí, no sabía esto, la verdad. Me parece muy interesante esto que estás diciendo. Los gnósticos, al menos lo que nos afectan a nosotros, empiezan de una manera oscura a inicios del siglo I o como atmósfera antes, con gente, judíos, que están absolutamente influidos por Platón. Ajá. Es decir, en el fondo tienen dos escrituras sagradas. Una, son judíos marginales y místicos y así como un tanto entusiastas y como fuera de sí. Y entonces interpretan el Génesis, esos son los restos que hay. Sí. Interpretan el Génesis de un modo platónico, con categorías platónicas y con una finalidad, una única finalidad: hacer una interpretación de los escritos sagrados, los que son judíos, de lo que hoy llamamos la Biblia hebrea o el Nuevo Testamento, para exonerar a Dios de haber creado el universo, que en el fondo es malo. O sea que lo único que interesa a la gnosis en el fondo es una defensa a ultranza o exonerar a Dios de ser el culpable indirecto, al menos, del mal. Claro, claro, ¿no? Y bueno, y la cara, el rostro de Dios, el rostro visible de Dios para los judíos es Miguel, que aparece luchando contra el dragón, ¿no? En el Apocalipsis sí, pero para el Apocalipsis Miguel no deja de ser más que un arcángel. Es decir, si Satanás es un arcángel, sí, y pelea con Miguel en el cielo, que es el mundo angélico, y la pelea de ángeles buenos contra ángeles malos es algo que viene desde el siglo III antes de Cristo, dentro del judaísmo, y que ya aparece con relativa claridad. No sé si te suena el libro primero de Enoc. Me suena el libro de Enoc, pero el libro primero de Enoc, concretamente, no sé si lo he leído. El libro de Enoc es una serie
Donde vienen los ángeles caídos, sí, que sí, sí, sí. Exactamente, Sí, sí, sí. que se llama el libro de los vigilantes y Los ángeles vigilantes, sí. al principio, y que ese es un libro muy antiguo, probablemente es 280 o 290 antes de Cristo, y es lo más antiguo que tenemos dentro de los apócrifos. ¿Y a qué se debe esa lucha entre ángeles y Bueno, ángeles caídos? pues porque es una manera que tenían los judíos de explicar el origen del mal. Es Ajá. decir, tanto los judíos en realidad, salvo algunos pocos que son estos gnósticos, nunca tienen necesidad de explicar que Dios es buenísimo y que Él no ha creado el mal. Buscarás inútilmente en toda la Biblia hebrea una explicación del origen del mal. El origen del mal está para la Biblia hebrea simplemente en el pecado de Adán. Y para los apócrifos del Antiguo Testamento, esa literatura en la que está el libro primero de Enoch, el origen del mal, o es el pecado de Adán, o sobre todo el pecado primero de los ángeles que de alguna manera se rebelaron. ¿Y por qué? Por dos motivos. Por dos motivos. O bien por un motivo sexual, o bien por un motivo de orgullo. El motivo de orgullo, y todo esto está en la vida de Adán y Eva y en el libro de los vigilantes, pero sobre todo en la vida de Adán y Eva, el motivo de orgullo es que cuando los ángeles ya habían sido creados y todos eran buenos, Dios crea el universo y como culmen, la niña de sus ojos, crea al ser humano. Y según el Génesis, insufla parte de su espíritu en el soplo, Génesis 2, insufla el espíritu de Dios dentro del ser humano. Sí. Pues bien, según los gnósticos, el origen del mal, primera explicación es que cuando Miguel, que está junto a Dios, ve la creación del ser humano que tiene un espíritu que es consustancial con Dios, le dice al arcángel, que se llama Satán, al fiscal, que en este momento no es malo ni nada, sino simplemente es un servidor de Dios, le dice, adora a esta criatura porque tiene el Espíritu de Dios que es más consustancial que el nuestro. ¿Le dice eso Miguel a Satán? Sí, le dice. Pensaba que se lo decía a Dios, no, se lo dice Miguel. No, Miguel. Un representante del absoluto, ¿no? Sí. Vale, vale. Y le dice Miguel a Satanás, adora. Y este dice, yo no adoro a alguien que ha sido creado después de mí. Y este Satán se junta con otros ángeles que opinan lo mismo que él y que tienen muchos nombres, pero sobre todo Mastema en fin, nombres así un poco raros que aparecen en Shenyase o algo así, sí, tiene un nombre muy raro. Semiazá y algunos de esos nombres, y entonces esos aparecen en el libro de los vigilantes, todos al principio, que está, como digo, en el libro primero de No, desde el capítulo 6 al 36 aproximadamente. Y entonces esos ángeles inmediatamente caen del cielo. Nos caen a nosotros encima, ¿no? Y son caídos del cielo. Sí. Y vagan, digamos, por la atmósfera infraceleste, normalmente por encima de la luna, pero por debajo del tercer cielo. Ahora bien, esos son los creadores del mal. Por rabia contra el ser humano y por rabia contra Miguel y por rabia contra Dios, que los ha deturpado en su esencia y los ha lanzado a una posición muy inferior. De hecho, Empédocles decía que nosotros, Empédocles, el filósofo griego, decía que nosotros éramos esos ángeles caídos, ¿no? O que estaban en nosotros. Estrictamente Empédocles no tenía ninguna idea de ángeles caídos, sino Empédocles lo que dice en realidad es que nosotros formamos parte de Dios, de algún modo, y sobre todo Él. Lo que está claro es que pierden la batalla con Miguel, ¿no? Pierden la batalla con Miguel. Y eso está clarísimamente en la vida de Adán y Eva. Hay dos, vida griega, que es la grande, y la vida latina, sobre todo la latina. Y segundo, el motivo sexual. Los ángeles, como tienen con el tiempo, se van formando, sobre todo después del exilio,
como un cuerpo de servidores de Dios con distintas categorías, pues hay ángeles que están muy cerca del trono de Dios en el séptimo cielo y hay otros ángeles que se dedican a funciones subalternas, que es como, por ejemplo, gobernar el universo, gobernar las estrellas, gobernar los planetas, que son ingobernables y que tienen un aire enrarecido, un aire muy enrarecido. Órbita enrarecida, Sí, es una órbita elíptica, que no es redonda. Que sí, ni siquiera redonda, sí. Bueno, pues entonces, a unos ángeles, tú imagínate una plaza de toros, ¿no? Y que va bajando hasta la primera fila, en donde está ahí la tribuna encima del burladero, ¿no? Allí, bueno, casi tocando al toro, como quien dice. Entonces hay unos ángeles que se ocupan de la parte de la tierra y claro, les toca estar muy abajo. Y tú imagínate que están ahí en esa plaza de toros y en la plaza de toros están los seres humanos y se fijan en las mujeres y dicen, oh, qué guapas son. Y se enamoran de las mujeres. Adoptan la forma humana porque para eso son ángeles y se unen con las mujeres y engendran a los gigantes. Y ese es el origen del mal. Caray. O sea que el origen del mal, bueno, pues entonces, eso es todo lo más lo que puedes encontrar del origen del mal incoativamente en la Biblia hebrea, en el capítulo 3 sobre todo, pero que está muy oscuro y que la tradición hebrea tampoco lo explica mucho. Y desde luego la Biblia hebrea no está. Tienes que ir a los apócrifos de la Biblia hebrea para encontrar esa explicación. Pero a un judío del siglo I, o sea, finales del siglo I antes, o principios del siglo I, que están imbuidos del platonismo y que ven que el universo de alguna manera ha sido creado, como dice Platón, por un demiurgo, por un dios inferior, no por la idea del uno y del bien, sino por una divinidad inferior, dijeron, esta idea de Platón es la que nos sirve a nosotros para interpretar el Génesis y para saber cómo realmente podemos exonerar a Dios de ser culpable de haber creado el universo. Bueno, pero eso no se lo plantea el tema nuestro, eso no se lo plantea Juan, porque Juan es un judío apocalíptico que no se plantea el origen del mal porque ya se lo han dado. El origen del mal está en Satán y la pelea entre Satán y Miguel, pues es una cosa que le viene ya dada, ¿no? Y él entonces lo interpreta dentro de las visiones del fin del mundo como una pelea entre el príncipe de los ángeles caídos y el arcángel principal, que por cierto, como él es un judío, Miguel es el patrono de Israel. En los libros apócrifos sale la idea clarísima de que no solo cada individuo, sino cada nación tiene su ángel guardián. Bueno. Y algún demonio malo también. Y el ángel guardián de Israel es Miguel. ¿Qué significa? ¿Quién como Dios, verdad? Mi-ca-el. ¿Quién? Como él, Elohim, él, que da en árabe Allah, ¿no? Allah, ¿no? Y que él es Dios. O sea, la gente por la calle diga, no, Alá es el nombre de Dios, como si Alá tuviera un nombre de propio y en vez de llamarse Antonio se llamara Alá. No, es que Alá es Dios. Dios. Y punto, se acabó. Y Miguel de alguna manera dice que nadie se puede comparar a Dios. Claro. Vale, muy bien. Y viene de eso. Y viene de eso. Esa pelea en la que el arcángel malo, o quien fuera, ese ángel Satán, ¿no? Bueno, es el fiscal, digamos, dentro de la corte. Eso lo ves en el libro de Job. En el libro de Job aparece claramente Dios de Israel con su corte y Satán haciendo de fiscal. Sí. Eso es diciendo, oye, dame permiso, oh Dios, que voy a probar a ver si este Job que dices que es amigo tuyo lo es tanto. Pero es un fiscal. Al fin y al cabo es un servidor de Dios y pide su permiso. Ahí no se ha planteado todavía ese problema, ¿no? Porque Satán todavía... Es la mano izquierda, la mano izquierda de Dios. Sí, la mano izquierda de Dios. Efectivamente, los gnósticos dicen eso. Dios tiene dos manos, una izquierda y una derecha. Bueno, entonces, quedamos. Esa pregunta, yo te la respondo. La gnosis no está en el Apocalipsis. Perfecto. Y la gnosis
es propio, según creemos, nace entre judíos un tanto raros o judeocristianos que no los conocemos muy bien, nada más que por citas como Cerinto, o el mismo Simón Mago, que aparece con sus doctrinas en Hipólito de Roma y en Ireneo de León, pero que nosotros no los conocemos bien. Y que pertenecen a eso que llamas tú los cristianismos derrotados. Bueno, pertenecen a la gnosis, pero como prepadres de esa gnosis, que ya es un cristianismo que hacia el siglo V resultó derrotado. Pero Derrotado como Satanás. De hecho, bueno, ellos juegan mucho también con la dualidad Lucifer-Cristo. Entonces ya te ha quedado claro una pregunta. Sí. No hay. No Otra hay. pregunta más. Pues otra pregunta más, sí. En el Apocalipsis aparece un caballo blanco Sí. montado por un jinete que es llamado el fiel, el veraz, ¿no? Y Sí. claro, me recordó muchísimo a la figura de Mahoma, que era conocido en la Meca como Amin, que significa también fiel, veraz, ¿no? Ya sé, evidentemente, no se puede decir que estaba profetizado, ¿no? Pero se ha No, usado por parte de los musulmanes esta idea claro como... que sí. Pero vamos a ver, el Islam, con todos los estudios modernos, y yo lo he dicho muchas veces, que no admiten, desde luego, muchos islámicos, pero que hay otros que ya están empezando a admitir, con todos los estudios modernos, dicen el Islam y todo el fondo es un judaísmo apócrifo y marginal que había en el sur de Arabia y sobre todo un cristianismo apócrifo y marginal. Es una religión del libro. Y Es una apocalíptico, y dirías tú también. apocalíptico y abrahámico, y sobre todo lo que recoge son tradiciones apócrifas del judaísmo y del cristianismo. Entonces todo eso está en el Islam. Muy bien. No es que el profeta Juan ya previera que en el 620 y tantos iba a existir un individuo jefe de una tribu cuya única ficha histórica que nosotros tenemos es que está en una pequeña inscripción con otros jefes de tribus árabes que eran jefes militares, pero al mismo tiempo comerciales, ¿no? O sea que Mahoma es un personaje histórico, o sea, tenemos esa inscripción. Otra cosa es lo que se le atribuye, pero es un personaje histórico, totalmente histórico. Lo mismo que Jesús de Nazaret, si Perfecto. Y entonces no digas o nadie piense que el autor del Apocalipsis está profetizando la existencia de Mahoma en absoluto. Todo lo contrario, que el Islam se nutre de todo el fondo apocalíptico, de todo el fondo de los apócrifos del Antiguo Testamento que forman ese núcleo cristiano, judeocristiano marginal. Como tú decías antes, ¿no? El círculo hermenéutico se vuelve a repetir. Alguien interpreta unos textos antiguos y los reinterpreta de acuerdo a las circunstancias del presente, ¿no? Sí, se repite. Pues evidentemente. Pues muy entonces bien. Yo diría que nadie piense que Juan, el del Apocalipsis, predijo la existencia de Mahoma, sino a la inversa, que el Islam y todo eso es absolutamente una creación abrahámica, en donde se recogen tradiciones judías y cristianas apócrifas, más también tradiciones de los pueblos árabes. Por supuesto, nace en la Arabia Félix, ¿no? Sí, en la Arabia feliz, en la feliz Arabia, sí. Claro, no nace en Siria, ni nace en Israel, por lo tanto tiene también elementos. Muy bien. Tengo dos preguntas más. Venga, a ver. Y mira, una de las preguntas, claro, tú hablas del Apocalipsis como una profecía fallida, ¿no? Sí. Sin embargo, claro, en el Apocalipsis se dice que encierra el dragón durante 1000 años, ¿vale? Viene la Nueva Jerusalén y luego al cabo de 1000 años vuelve a aparecer el mismo drama que pasó hace 1000 años, se vuelve a suceder dentro de 1000 años. Es decir, es como un ciclo el Apocalipsis. En el fondo no está profetizando nada, más que es algo que va a suceder siempre que se pase de un mundo a otro mundo diferente. Que va. No. Él cree, él está antes de ese ciclo. Él pertenece a los 144.000 que serán asesinados por el imperio y que serán los que resucitarán. Eso lo tienes en el capítulo 20, en el versículo 4, por ahí, que es donde está,
lo del milenio. Pues Ujú. bien, es que él está convencido de que, como buen judío, y yo lo empleo precisamente para reconstruir la doctrina del reino de Dios según Jesús de Nazaret, que queda muy difuminada en los evangelios por influencia de un reino de Dios paulino que es puramente etéreo y supraterrenal, pero el reino de Dios es en Israel. Claro. Y en el único sitio donde aparece con toda claridad que habrá un reino en Israel antes del reino celestial es en el Apocalipsis. Ujú. O sea que el Apocalipsis está convencido de que aquellos que no se contaminaron con vírgenes, que murieron no sé cuánto y tal, resucitarán en una primera resurrección, que serán unos pocos y vivirán 1000 años en una jauja feliz. ¿Y por qué 1000 años? Porque 1000 años es lo que, según la tradición judía, es más o menos lo que vivieron los patriarcas antediluvianos. Pero luego se desata el dragón otra vez, al cabo de Bueno, 1000 años. y luego, misteriosamente, que no lo explica Juan, es por qué Dios libera al dragón. ¿Por qué? Ya, 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 ya. Pues no se explica, es como si fuera una necesidad para que termine el reino milenario, vuelva a surgir otra vez las fuerzas del mal, sean derrotados y aparezca el reino celeste. Con Claro. lo cual el Apocalipsis lo que está repitiendo a su manera es lo que creo yo que puede reconstruirse del reino de Dios según Jesús de Nazaret. Una primera parte en Nazaret, Sí. digo en Nazaret, En Israel. en Israel, terrena, con bienes espirituales y sobre todo materiales también, abundancia y ley, ¿no? Abundancia, comida, bienandanza y ley y justicia, bienes espirituales y materiales, que dura un cierto tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque ya los judíos ya no son los del siglo segundo cuando pensaban que el reino de Dios iba a ser indefinidamente en la tierra. Han caído en la cuenta, son ya mucho más platónicos y dicen, nada terrenal dura indefinidamente. Ajá. Ya tiene que haber un final. Sí, sí, sí. Entonces Jesús, que es ya un judío sin saber, que está influido también por el helenismo, aunque él no lo sepa, probablemente, pues entonces sabe que ese reino terrenal, y lo dice Marcos claramente. Mira, Marcos, capítulo 10, hacia el final, Sí. hacia el versículo 30 al 32, que aparece bien claro. En esta tierra el justo tendrá terrenos, 100 casas, 100 hermanas, 100 madres desde una abundancia material y después la vida eterna. Eso es el reino de Dios según Jesús. Ajá. Y Muy eso bien. es el reino de Dios según Juan. Entonces Juan se ve forzado y no tiene por qué explicar a presuponer que de alguna manera que no explica, a lo mejor estaba eso en la parte perdida, Dios concluye el reino milenario, suelta el dragón para que el Mesías, montado en un caballo blanco, tenga que venir y no con la espada, sino con la palabra y las llamas que salen de su boca, que Ujú. son como una espada flamígera, acabe definitivamente con Satanás y entonces se instaura el reino celestial. Ajá. Pero fíjate cuán terreno es. Ese reino celestial es una nueva Jerusalén, una nueva tierra y un nuevo paraíso. Es decir, en el fondo es en una tierra renovada. Es decir, los judíos son terrenos y terrenos y terrenos. Ellos pisan la tierra. Muy bien, muy bien. Y mira, una última pregunta. Una frase, hay dos frases que me llaman mucho la atención en las revelaciones, en el Apocalipsis. Una es, y el tiempo no será más, y otra es, hago nuevas todas las cosas. Desde Claro. ya ahora lo acabas de explicar muy bien. Mi tesis era que la revelación, es decir, el Apocalipsis, era en el fondo una especie de explicación de lo que tiene que suceder para que las cosas se renueven. Ahora me ha quedado claro que no. Pero No. eso, la frase es, hago nuevas todas las cosas, ¿a qué viene? Viene a que enrollo, es decir, el mundo antiguo corrupto, que es el producto pervertido de ese Satán de la primera fase, es enrollado, recuerda que está como un rollo, se enrolla como un rollo viejo que luego se tira a la Ujú. papelera o se quema. Y hago todo nuevo. ¿Y qué es lo que hago nuevo? Todo el universo. Es decir, es una recreación del universo, fíjate, totalmente apocalipsis.
pensamiento apocalíptico, una raya en donde el final será como el principio. En el fondo es un pensamiento lineal, pero es cíclico, porque el final será como el principio y el final será una nueva tierra donde ya ni hay pecado ni hay nada. Y entonces hago todo nuevo, es construyo una nueva tierra, en ella está una Jerusalén que es una ciudad descomunal, y es lo único que hay, y solo viven allí los justos. Piensa en una tierra plana, por supuesto, Sí, claro. y en unos cielos nuevos, ¿eh? Pero que están tan cercanos a la tierra que esa tierra ya tiene un día perpetuo, una luz perpetua, no necesita de más sol, no necesita ni de luna ni de nada, porque la presencia del Cordero o sea, de ese casi Dios que es el Cordero y el Dios Padre, lo están iluminando, no necesitan templo, todo es luz. Aquí que hago todo nuevo, es decir, el cielo nuevo y la tierra plana nueva, y allí solo una ciudad, una. Donde el león y la gacela, donde el león y la gacela podrán estar en paz, ¿verdad? Sí, pero a lo mejor no hay ni león ya ni nada, porque eso es lo que decían los judíos antiguos, a lo mejor eran solo seres humanos. No lo explica el Apocalipsis. Bueno, eso está en otros Apocalipsis. Lo mismo en el de Virgilio y está en Isaías, ¿no? Lo Sí, del sí, sí. león y el cabrito o la ovejita pasarán juntos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Antonio, por iluminarnos con varias cosas. Bueno, podríamos pasarnos 3 horas preguntándote cosas del Apocalipsis. Pero bueno, muchísimas gracias por explicarnos todo esto y por estar con nosotros en esta taberna. Te deseamos lo mejor y no sé si quieres contarnos algún tipo de proyecto que estés planeando para un futuro. No, realmente, bueno, que estoy contento con que tú tengas los libros del Nuevo Testamento y te parezca bien, los tengas ahí en tu oficina, en Sí, tu... pondremos debajo un enlace a Trota para que la gente, si quiere comprarlos, pueda entrar Y directamente. yo creo que sí, porque... No, lo que yo añadiría, que todo el origen de esta conversación es este libro y que este libro tiene un capítulo dedicado al Apocalipsis que no está al final, sino cuando creemos que cronológicamente debe de estar, porque la primera carta que aparece en ese libro es del 51 y la última carta, que es la segunda Pedro, que es falsa, es seudónima, es del 130, digamos, pues el Apocalipsis desde el 96 ocupa una posición intermedia tirando un poco más a la segunda mitad y está colocada cronológicamente donde creemos Ujú. y diferenciándolo muy bien, aunque se escriba también en Éfeso, y eso lo explicamos en los libros del Nuevo Testamento, Sí. diferenciándolo muy bien de la escuela del Evangelio. Ujú. Esos son otros que luego la tradición los mezcla. Lo mismo que María Magdalena es el resultado de la mezcla de varias Marías distintas de los No evangelios. sabía eso, no sabía eso, no sabía eso. Claro, María Magdalena como prostituta y todo eso es el resultado de la María Magdalena que solo sale una sola vez antes de la cruz en Lucas 8:3, pero luego a lo largo del siglo IV y sobre todo en el siglo V, finales y en el sexto, se van amalgamando todas las Marías, sobre todo la mezcla de María Magdalena con la prostituta arrepentida de Lucas en el capítulo 7:30. Y entonces, claro, sale María Magdalena como prostituta y todo eso. Lo mismo que se funden, pues también la Iglesia funde diversos Juanes en una sola persona, aunque son personajes distintos. Uno es el autor o autores del Evangelio, otro es quizás, pero de la misma escuela, el autor de la primera epístola de Juan. El autor de la segunda y la tercera pueden ser el mismo o quizás sean distintos. Sí. Y el autor del Apocalipsis no tiene que ver nada ni con el Evangelio ni con las cartas joánicas. Y eso ya se dijo en la Iglesia Oriental por Cirilo de Alejandría en el año 250, que Ujú. dijo clarísimamente 250 que el Apocalipsis y el Evangelio de Juan eran
y las cartas de autores totalmente distintos y no tenían nada que ver. E influyó para que, claro, la gente se desmoronara y tardara tantísimo tiempo en ser aceptado el Apocalipsis o reaceptado en el canon hasta el siglo X. Ajá. Pues muchísimas gracias, Antonio, por esta última explicación, la verdad, que ha vuelto a iluminarnos aspectos y seguro que si te seguiremos preguntando, seguiríamos encontrando luz en varias cosas más. Muchísimas gracias por todo, te deseo mucha suerte en tu vida y en la segunda edición de los libros del Nuevo Testamento. Un abrazo. Bueno, un abrazo y luego me envías. Quedamos en Por el supuesto, sí. enlace. Sí. Pues nada, un abrazo, Óscar, y que lo pasemos bien. Igualmente. Que vivamos tranquilamente en nuestra vida con serenidad y encaremos nuestro inevitable futuro con calma interior y paz. Feliz lectura de los libros del Nuevo Muy bien. Pues un abrazo, Antonio. Un abrazo. Buena tarde.